Bienvenidos a Melodías Macabras, el canal donde la música y el misterio se encuentran para desentrañar los secretos más oscuros del mundo musical. La madrugada del 20 de enero de 2015, el viento de Maracay trajo consigo un presagio oscuro. Un grito desgarrador rompió el silencio de la noche, seguido por el estruendo de un cuerpo cayendo desde lo alto. La escena musical latinoamericana se paralizó con una noticia que dejó a todos atónitos: la muerte de Canserbero, una de las voces más potentes del rap consciente, y la de su amigo, Carlos Molnar, bajista de la banda de reggae Zion TPL. Lo que en un principio parecía ser un trágico caso de suicidio, pronto se sumergió en un mar de dudas y versiones contradictorias. En las primeras horas del 20 de enero, los medios venezolanos reportaron que Tyrone González, conocido mundialmente como Canserbero, había muerto tras caer desde el 10º piso de un edificio en Maracay, Venezuela. La caída fue catalogada como un aparente suicidio. Según las primeras declaraciones, Canserbero estaba en el apartamento de su amigo Carlos Molnar, a quien habría apuñalado antes de quitarse la vida lanzándose por la ventana. Las autoridades rápidamente cerraron el caso, presentando el suceso como un crimen pasional y un posterior suicidio. Sin embargo, desde el principio, los fanáticos y personas cercanas a Canserbero expresaron dudas sobre la versión oficial, señalando inconsistencias y pidiendo una investigación más profunda. Tyrone José González Oramas, conocido por el mundo como Canserbero, el mítico perro de 3 cabezas que vigila las puertas del inframundo, en la mitología griega, nació el 11 de marzo de 1988 en Caracas, Venezuela, en el seno de una familia de origen humilde. Se veía a sí mismo como el guardián de ideales y pensamientos profundos, donde su nombre cargaba con múltiples significados. La S en Canserbero no estaba allí por casualidad, representaba ser, el pilar de su filosofía. Canser simbolizaba esa capacidad de esparcir poesías malditas, cargadas de oscuridad y verdad. Por otro lado, Cerbero no solo era el guardián del infierno, sino el protector de un mundo incomprendido que habitaba en la mente de su alter ego, Índigo. Con un diagnóstico de trastorno de identidad disociativo, el cual muchos comentan es falso, Tyrone describía su relación con Canserbero de manera única. Tyrone le presta el cuerpo a Canserbero, el cantautor que usa la música y la poesía como armas para desahogarse, aprender y despertar conciencias, decía Canserbero. También se hacía llamar Índigo, Campesino o simplemente el Chamo González. De su padre, Tyrone heredó esa pasión innata por los sonidos y melodías. Juntos, exploraban el vasto universo del rock clásico, escuchando a bandas legendarias como The Beatles, The Who, Pink Floyd, The Rolling Stones, Led Zeppelin y Queen. Tyrone fue un alma marcada por la tragedia desde temprana edad, pero fue a los 4 años cuando su vida dio un giro al mudarse junto a sus padres, José Rafael González y Leticia Oramas, a la pequeña localidad de Palo Negro, en Maracay. A los 9 años de edad perdió a su madre. Desde ese momento, la música se convirtió en su refugio. A los 11 años, ya bajo el nombre de Canserbero, comenzó a improvisar sobre bases de reggaetón y hip hop. 3 años después, el asesinato de su medio hermano lo sumergió aún más en la oscuridad, llevando sus letras hacia corrientes más crudas, influenciadas por el hard rock y el hip hop de los 90. Creció en un ambiente donde la violencia y la pobreza eran parte del día a día, y fue precisamente este entorno el que moldeó su visión del mundo. Desde pequeño, Canserbero demostró ser un ávido lector y un joven con una sensibilidad única. Se interesó por la filosofía, la literatura y el pensamiento crítico, y estos intereses comenzaron a influir en su manera de escribir y ver la vida. El rap llegó a la vida de Canserbero como una forma de expresar su descontento con la realidad que lo rodeaba.
Inspirado por artistas como Tupac Shakur, comenzó a escribir sus propias canciones a temprana edad, utilizando su música como un medio para canalizar sus emociones y pensamientos más profundos. El destino llevó a Canserbero a cruzarse con Manuel Galvis, Black Kamikaze, y el productor Leonardo Díaz, Afro Mac, en su vecindario de Palo Negro. Juntos formaron el grupo Códigos de Barrio, pero las limitaciones económicas y su juventud les permitieron grabar solo unos pocos temas. A pesar de ello, la banda se forjó en el emergente movimiento del hip hop venezolano, inspirados por leyendas locales como Comando 57 y Supremacy Hip Hop Clan. En 2004, mientras cursaba la universidad, Canserbero conoció a Marlon Morales, mejor conocido como Lirol Supa, una de las figuras emergentes del rap venezolano. Fue Lirol Supa quien lo invitó al estudio de Luis Muñoz, donde Canserbero se unió a un proyecto que cambiaría el panorama del rap venezolano: Básico, Base y Contenido. Este colectivo de artistas emergentes sentó las bases de un rap consciente, que desafiaba la violencia y promovía el cambio social. Tras 4 años de aprendizaje en Básico, Canserbero y Lirol Supa lanzaron en 2008 el álbum Índigos, Can Plus Su, un trabajo que dejó una huella profunda en la escena rapera de Venezuela y América Latina. La respuesta del público fue inmediata, agotando el álbum y llevando a los artistas a una gira nacional que, pese a los pocos recursos, fue todo un éxito. En 2009, Canserbero recopiló varios temas previamente distribuidos por Internet y lanzó su mixtape Nuestra doctrina no es un dogma, es una guía para la acción. Este proyecto, distribuido gratuitamente en línea, solidificó su creciente popularidad. En 2010 llegó Vida, una producción que sería seguida en 2012 por su opuesto, Muerte, ambos discos producidos por KPU, Leandro Añez. En 2013, Canserbero se unió a Apache para lanzar APA y Can, un álbum que nuevamente reafirmó su impacto en la escena musical. Sin embargo, la tragedia pronto volvería a tocar su vida. Canserbero no se consideraba un artista común. En varias entrevistas, dejó claro que su objetivo no era el éxito material, sino la trascendencia a través de sus letras. Su música era un vehículo para difundir su visión del mundo, una visión que estaba impregnada de una profunda melancolía y una insatisfacción con el estado de la humanidad. Para él, el rap era una herramienta de conciencia social, y sus canciones abordaban temas como la desigualdad, la violencia y la injusticia. A pesar de su éxito, Canserbero siempre estuvo rodeado de una cierta oscuridad. Su vida personal era un reflejo de las luchas internas que expresaba en su música. Sufría de episodios de depresión, y muchos de sus amigos y colegas notaban en él una tristeza constante, un peso que parecía llevar consigo en todo momento. Era el 20 de enero de 2015 cuando los titulares sacudieron a Venezuela y al mundo. Canserbero, el rapero que revolucionó la escena del hip hop consciente, había fallecido tras lanzarse desde el 10º piso de un edificio en Maracay, el mismo donde residía Carlos Molnar, bajista de la banda Zion TPL. La versión oficial sostenía que, tras una supuesta pelea, Canserbero había apuñalado a su amigo para después saltar por la ventana, acabando así con su propia vida. La noticia dejó atónitos a sus seguidores. Para muchos, el trágico final de Tyrone parecía encajar con la intensidad de sus letras, cargadas de angustia, violencia y muerte. Sus temas oscuros y profundos hicieron que la idea de un suicidio resonara en el imaginario colectivo, como si su vida y su arte hubieran estado predestinados a terminar de esa forma. Pero no todos estaban convencidos. Amigos cercanos y compañeros musicales rápidamente empezaron a cuestionar la versión oficial. ¿Cómo era posible que un artista tan brillante, tan centrado en su lucha por la justicia y la conciencia social, hubiera cometido tal acto? ¿Dónde estaban los testigos de esa supuesta pelea? Las incongruencias empezaron a emerger. El cuerpo de Canserbero no parecía haber caído en una posición que concordara con un suicidio, y el silencio en torno a lo ocurrido dejó muchas preguntas sin respuesta. Las circunstancias nunca estuvieron del todo claras. Según los reportes de prensa, Canserbero estaba alojado en el apartamento de Carlos Molnar, con quien se decía que planeaba una colaboración musical.
De acuerdo con el diario local El Siglo, que cubrió el incidente desde la ciudad de Maracay, Molnar había invitado a Cancerbero a una fiesta familiar, el cumpleaños de su hija, con la esperanza de ayudarlo a superar un supuesto cuadro de depresión que, según los medios, lo estaba afectando profundamente. Sin embargo, lo que debería haber sido una reunión de apoyo y amistad terminó en tragedia. Molnar fue hallado apuñalado, y poco después, el cuerpo de Cancerbero apareció tras haber caído desde una ventana del 10º piso del edificio. Esta versión rápidamente se propagó, reforzando la idea de un suicidio provocado por una crisis mental. Sin embargo, la familia de Tyrone no tardó en alzar la voz, desmintiendo categóricamente cualquier vínculo entre su ser querido y enfermedades mentales. En un comunicado contundente, firmado por los González Oramas y difundido a través de su página oficial, rechazaron enérgicamente las especulaciones que sugerían que Tyrone padecía problemas de salud mental. El mensaje de la familia fue claro: nos alejamos enérgicamente de cualquier declaración o suposición referente a la sanidad mental de nuestro ser querido, debido a que múltiples medios de comunicación han especulado al respecto. Con esta declaración, dejaron en evidencia que las dudas sobre lo que realmente ocurrió esa noche aún estaban lejos de resolverse, manteniendo viva la incertidumbre y el misterio alrededor de la muerte de Cancerbero. Así, mientras los medios intentaban descifrar los motivos detrás de esta tragedia, la verdad seguía oculta en las sombras. ¿Fue realmente una depresión lo que condujo a su final? ¿O fue una historia mucho más profunda la que envolvía su partida? A pesar de las dudas, las autoridades cerraron el caso rápidamente, aceptando la versión del suicidio. Pero el rumor de que algo más oscuro se ocultaba detrás de los hechos comenzó a cobrar fuerza. ¿Podría haberse tratado de un encubrimiento? ¿De un crimen disfrazado de suicidio? Las teorías conspirativas comenzaron a circular, mientras la verdad seguía enterrada en el misterio. Con el paso de los días, comenzaron a surgir más detalles que hacían tambalear la narrativa inicial. Los vecinos declararon que no escucharon ninguna pelea previa, y algunos aseguraron que las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo de Cancerbero no coincidían con una caída voluntaria. A esto se sumaron los testimonios de amigos y colegas cercanos a Tyrone, quienes aseguraban que, aunque su música tocaba temas oscuros y existenciales, Cancerbero no mostraba signos de querer terminar con su vida. ¿Podría haber sido forzado a saltar? Durante años, el caso de Cancerbero permaneció rodeado de silencio, incertidumbre y especulaciones. Los fanáticos seguían clamando por justicia, convencidos de que algo más oscuro se ocultaba detrás de esas trágicas muertes. En paralelo, algunos investigadores independientes intentaron mantener viva la búsqueda de la verdad, mientras amigos cercanos seguían expresando su incredulidad ante la versión del suicidio. Sin embargo, las autoridades no mostraban signos de reabrir el caso. Lo que en su momento parecía un simple desenlace trágico, ahora revelaba una historia mucho más sombría, con giros inesperados y encubrimientos. Pero hasta ese punto, el destino de Cancerbero había quedado atrapado en una narrativa de sombras y medias verdades. Así, durante años, el caso de la muerte de Cancerbero permaneció en una zona gris, rodeado de incertidumbre y sospechas, hasta que finalmente, casi una década después, la verdad empezó a salir a la luz con la confesión de Améstica. Casi 9 años después de aquella fatídica madrugada, el caso dio un giro completamente inesperado. El 26 de diciembre de 2023, Natalia Améstica, la esposa de Carlos Molnar y ex-manager de Cancerbero, sorprendió al mundo con una confesión impactante. Ella era la autora del crimen. En su declaración, Natalia admitió haber asesinado a su esposo y a Cancerbero, desmintiendo la teoría del suicidio y revelando que la verdad había permanecido oculta durante años. Esta confesión fue un verdadero terremoto en la opinión pública, cerrando un capítulo que parecía no tener fin. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reveló ante los medios las confesiones en video de 2 personas clave, Natalia y Guillermo Améstica, quienes ahora se perfilan como los principales sospechosos detrás de los asesinatos de Cancerbero y Carlos Molnar. El caso, que había permanecido cerrado durante años, fue reabierto en noviembre,
y nuevas pistas llevaron a la exhumación del cuerpo del rapero para profundizar en las investigaciones. En uno de los escalofriantes videos presentados por Saab, Natalia Améstica, quien fuera la ex-manager del artista y esposa de Molnar, confiesa haber drogado a ambos hombres antes de apuñalarlos. La brutalidad del crimen fue solo el inicio del oscuro encubrimiento que le seguiría. Según la confesión, su hermano Guillermo ayudó a escenificar una pelea dentro del apartamento, para luego arrojar el cuerpo de Cancerbero por la ventana, simulando un suicidio. Una tragedia que, por años, fue vista bajo un lente de confusión y teorías inconclusas. El motivo que desencadenó estos actos, según el fiscal Saab, fue una disputa sobre dinero. Este sombrío detalle, aunque devastador, arroja luz sobre el porqué de un crimen tan violento y frío. A lo largo de los años, muchas teorías sobre la muerte de Cancerbero surgieron, pero ahora, con las confesiones en mano, el rompecabezas finalmente parece estar completándose. Sin embargo, el impacto emocional y las cicatrices dejadas por este caso nunca desaparecerán. La verdad puede haber salido a la luz, pero el vacío que dejó Cancerbero en la música y en la vida de quienes lo admiraban continúa latiendo en la memoria colectiva. El fiscal general, Tarek William Saab, informó que hasta el momento 6 personas han sido detenidas por su conexión con el asesinato del rapero, aunque todavía hay otros sospechosos que permanecen prófugos. La Fiscalía General ha emitido órdenes de arresto adicionales, esta vez contra varios policías que estaban presentes en el lugar la noche del crimen. Se les acusa de haber recibido sobornos de los hermanos Améstica para ayudar a encubrir el brutal asesinato. La red de complicidad no termina ahí. También se han emitido órdenes de captura contra un patólogo forense y 2 investigadores de la Fiscalía, quienes habrían manipulado pruebas clave durante la primera investigación. Finalmente, la sentencia fue pronunciada. Natalia Améstica fue encontrada culpable de homicidio involuntario por la muerte de Cancerbero, al demostrar que hubo violencia física previa a su caída. Además, fue condenada por el asesinato de Carlos Molnar, quien, según la Fiscalía, fue atacado tras un altercado que involucraba a los 3. La condena fue dura. Natalia recibió una pena de 25 años en prisión, lo que provocó reacciones mixtas entre los seguidores del caso. Algunos sienten que la justicia finalmente se ha hecho, mientras que otros siguen creyendo en teorías alternativas, alimentadas por la falta de pruebas directas sobre qué sucedió exactamente esa fatídica noche. Finalmente, Cancerbero puede descansar en paz, declaró Saab ante los medios, marcando un punto de cierre para este oscuro capítulo. En una reflexión final, Saab comparó este asesinato con el de otro ícono del rap, Tupac Shakur, quien también fue asesinado a los 25 años en circunstancias violentas en 1996. Así, el caso de Cancerbero no solo resuena en el ámbito nacional, sino que se une a la trágica lista de artistas cuyas vidas fueron arrebatadas demasiado pronto, dejando un legado imborrable. La vida y muerte de Cancerbero nos deja una enseñanza poderosa. En sus letras, Tyrone González siempre fue un alma inquieta, un poeta que transitaba por los rincones más oscuros de la existencia humana, sin miedo a confrontar las verdades más crudas de la vida. Nos habló del dolor, de la injusticia, de la violencia y de la muerte, como si presintiera que su propio destino estaría marcado por esos mismos elementos que desafiaba a través de su arte. Su muerte, envuelta en sombras y misterios, nos obliga a reflexionar sobre las complejidades de la mente humana, los efectos devastadores de la violencia y cómo, a veces, las figuras más brillantes pueden ser consumidas por las mismas fuerzas que buscan desenmascarar. Cancerbero no solo nos dejó su música, nos dejó un legado de preguntas, de verdades incómodas y de una lucha constante por encontrar sentido en un mundo caótico. Quizá, en el fondo, su partida es el último reflejo de la batalla interna que libró toda su vida. Su obra sigue resonando como un grito de resistencia, una voz que, aunque se haya apagado, nunca será silenciada. La verdadera lección que nos deja Cancerbero es que la lucha por la verdad y la justicia no tiene fin, y que las palabras, aunque muy fuertes y directas, pueden ser el arma más poderosa para enfrentar la oscuridad. En el eco de su música, Cancerbero sigue presente,
desafiándonos a no mirar hacia otro lado, a seguir cuestionando y a no rendirnos. Gracias por acompañarnos en Melodías Macabras y por ser parte de esta comunidad de amantes del misterio musical. No olvides dar un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Hasta la próxima y recuerda, cada melodía oculta un misterio.